entrar entonces, ¿verdad? Lo que dijimos en la clase pasada que íbamos a estudiar ahora lo que es el atributo de Cristo. Habíamos hablado del primer hombre de Adán, el hombre caído. Creo que allí todos estudiamos y quedamos de acuerdo y sabemos cómo el hombre cayó, ¿verdad que sí? El hombre fue hecho perfecto y fue hecho eterno, pero se le dio un mandato y cuando el hombre desobedece, cayó en transgresión y por lo tanto hubo una separación del hombre, de la creación de Dios con su creador. Habíamos hablado también acerca de que un pez fuera del agua se muere, ¿verdad que sí? Una planta fuera de la tierra se muere. Y el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios, separado de Dios, también se muere. Entonces vamos a irnos a Juan, al Evangelio según San Juan, mientras usted se ubica allí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de ese verbo hecho carne. Amén. Vamos a explicar un poco qué es el verbo y luego cómo se vino a hacer carne. El Evangelio de Juan, más del 90% de la información de este Evangelio de Juan, ¿verdad?, no aparece en ninguno de los otros evangelios. Muy probablemente fue el último en escribirse. Él fue el último en morir, el apóstol Juan, uno de los círculos del Señor, de los 3 discípulos más cercanos al Señor, fue conocido como Juan, discípulo amado. Juan era uno de los 3 apóstoles, ¿verdad?, como dijimos, de la cercanía de Jesús. La iglesia se había extendido a muchos lugares del mundo greco-romano. Juan le explica a sus lectores las costumbres judías y la geografía de Israel. Él mismo nos dice que escribió su libro para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. Desde el principio del escrito, Juan enfatiza la deidad de Jesús y quiere que sepamos y que creamos y que lo conozcamos por medio de la palabra. Su énfasis está en creer en Jesús, es quien dice ser, que sus obras prueban su declaración y que solo al creerle y obedecerle podemos obtener verdaderamente la vida eterna. En esto se enfoca el Evangelio de Juan, según San Juan, evangelio conocido como Evangelio universal. Cuando nosotros estudiemos los otros evangelios sinópticos, conocidos como sinópticos, es porque estos 3 escritores, conocidos como como Lucas, Mateo, ¿verdad?, y Marcos, ellos siempre, los evangelios se concuerdan entre sí y dicen lo mismo. Pero el evangelio de Juan es muy diferente a aquellos 3 evangelios, porque Juan tenía más profundidad acerca de Jesús, porque era el discípulo amado de Jesús y era quien pasaba más tiempo con Jesús. ¿Quién mejor para expresar quién fue Jesús que Juan? Que fue el único que estuvo allí a los pies de la cruz. ¿Verdad que los otros no estaban? Pero ahí estaba el discípulo amado. Cuando Jesús le dijo, Juan, ¿he ahí tu madre? ¿Verdad? Y le dice, madre, ¿he ahí tu hijo? Entonces, ¿ya estamos allí ubicados? Sí. Dice el verbo hecho carne, ¿verdad que sí? Veamos esto. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué podemos nosotros entender allí en estos 2 versículos que acabamos de leer? Acabamos de leer, acabamos de leer y entender acá, hermano, que Juan nos está diciendo que en el principio, pero ¿cuál principio? ¿A qué se refiere el escritor aquí cuando nos habla que en el principio todas las cosas fueron creadas? O sea, antes de la creación ya Dios existía y eso lo veníamos estudiando, ¿sí o no? Entonces, cuando hablamos de Dios, ¿quién era Dios? ¿O cuáles eran los atributos de Dios? ¿O cuáles son los atributos de Dios? Dios es el principio. Dios es el principio y es el final. Y Jesús, o la palabra nos está diciendo que el Hijo de Dios ya existía, pero no tenía el nombre de Jesús. Era conocido como el Verbo. Y ese Verbo se haría carne. Y al hacerse carne, al hacerse humano, tendría que tener un nombre humano, el cual le pusieron Jesús, que significa el Salvador. Ese es el primer atributo que nosotros vamos a ir estudiando hoy, ¿verdad? De que cómo Dios nos amó tanto que, bueno, nos dio lo más valioso que Él tenía. Recuerden que cuando hablamos de Dios, hablamos que son 3 personas. Es un mismo Dios, pero son 3 personas diferentes.
Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios, pero son tres personas diferentes. Y allí la gente es donde viene el error y dicen, bueno, pero ¿cómo es que son tres dioses? O sea, ¿cómo es que hay tres dioses? No, hay un Dios, pero en tres personas diferentes. Usted está compuesto en cuerpo, alma y espíritu. Pero usted es Franklin, ¿verdad? Pero usted tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Y no todo es lo mismo, porque el día que él muera o parta, el alma se separa del cuerpo y el espíritu va a donde lo enviaron. Pero en el momento en que los tres están juntos y están trabajando, andan con Franklin y son conocidos como Franklin. No le van a decir, no, el alma de Franklin, el espíritu de Franklin, no, la carne de Franklin. No, él está compuesto, aunque está compuesto en tres personas diferentes y se mueven al mismo sitio, es un mismo Franklin. ¿O hay tres Franklines ahí? Hay un solo Franklin. No, es más o menos una alegoría, pues, para que saquemos. Dios es más profundo a lo que yo estoy tratando de enfocar, pero lo que le estoy queriendo decir es que cuando Jesús se hace carne y cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? Dice que se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él obedecer. Entonces estamos viendo al Hijo de Dios en carne, como Jesús. Estamos viendo al Espíritu Santo que desciende como en forma de paloma y a la misma vez estamos oyendo la voz del Padre. Si fuera un solo Dios y no se fuese manifestado de tres formas diferentes en el mismo lugar. ¿Por qué le digo esto? Porque hay teorías o hay dogmas conocidas como solo Jesús que dicen que Dios es Jesús y que, el Padre es el mismo Jesús, solo que toma diferentes formas y la forma de que ellos le explican es esta. Ellos dicen que si nosotros tenemos un vaso de agua, ¿verdad que sí? Es agua. Pero usted lo mete en la nevera y se congela y sigue siendo la misma agua, pero está congelada, pero sigue siendo agua. Pero ¿verdad que cuando es hielo, ya es hielo, aunque sea agua, está congelada y no puede ya volver al estado de agua? Y ellos tratan de decir que Dios se bajó de allá arriba y vino a la tierra como Jesús. O sea que eso allá arriba quedó solo. Por eso son conocidos como los solos Jesús. Porque ellos dicen que hay un solo Dios y que Dios lo que hace es que cambia de forma. Niegan las tres personas y dicen que Dios simplemente tomó la forma del Hijo, vino como el Hijo, pero que sigue siendo el Padre. Un enredo, ¿verdad? O sea que entonces Dios se rebajó. Exacto. Él se rebajó a lo que Él creó para que esto viniera a tentar. No tiene sentido por ninguna parte. Por eso son falsas doctrinas, falsas dogmas, porque nos están hablando de que creen en Dios, que creen en Jesús. Usted se pone a hablar con ellos, al hablar de Jesús usted va a encajar, pero cuando usted les dice que el Padre es el Padre y que Jesús es el Hijo, dicen no, el Padre es el mismo Jesús. Y te explican y te agarran la forma del agua. No, Dios es Dios allá arriba, pero luego Él bajó de allá arriba, se hizo en el Hijo y allá arriba entonces eso quedó solo. Si ellos explican, un vacío allá. Si ellos explican el agua, yo le digo, pero vamos a una cosa, yo te voy a tirar aquí un vaso de agua, a ver qué te pasa, y te voy a lanzar el hielo, el vaso con el hielo, para ver qué te pasa, y tú me dices cuál de los dos te causa efecto daño, pues. Te das cuenta que no va a ser lo mismo, porque un vaso de agua no te va a dañar, pero el hielo congelado del mismo vaso, mínimo te va a tirar pata para arriba. Lo más tremendo es que hay gente que cree en eso, en esa doctrina, porque como si hablan que Dios es el mismo, es un Dios, no, es que hay un solo Dios y se agarran de ahí, sí, pero cuando tú le dices que son tres personas diferentes, te dicen que no, que Dios lo que hace es que cambia de forma. Si nos vamos a los testigos de Jehová, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero las fuerzas activas no hablan, hermano, y dice que el Espíritu le hablaba y le impedía a Pablo cuando iba a un sitio o a un lugar que no era. Dice, y el Espíritu le hablaba. O sea, que si le hablaba es una persona. ¿O no es así? Es correcto. Entonces, quiero que antes que entremos aquí, estemos claros de lo que es la forma de Dios y lo que es la deidad de Dios. Que
aunque es un solo Dios, son tres personas diferentes, pero en un mismo Dios. Por eso le hablaba de cuerpo, alma y espíritu como ejemplo. No es que ellos sean cuerpo, alma y espíritu, no, ellos son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente tomé la forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo y traté de enfocarlo como somos nosotros, cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos allí claros? Ok, entonces vamos a hablar. En el principio dice era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando usted se va al Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hagamos. Ahora la pregunta es, cuando nosotros leemos y somos detallistas en lo que estamos leyendo, vamos a ver que está hablando en plural y no en singular. Si usted está trabajando solo, usted habla con usted mismo. No. Por lo menos la hermana Daniela está haciendo un arroz y dice, qué buen arroz estás haciendo, Daniela. Te felicito, Daniela. Qué buena es Daniela. Viste, Daniela, como verdad, está loca. Si te pones a hablarte tú misma. Pero el Padre no estaba hablando con él mismo. El Padre dijo, hagamos. O sea, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando como un mismo Dios, pero en tres personas. Ahora, si nosotros estamos los tres trabajando en unidad, nos tenemos que comunicar y tenemos que estar de acuerdo. ¿O no? Imagínense que usted quiera soldar aquí la viga, pero él dice, no, por ahí no me gusta, y el otro la solde así. Y nunca vamos a poder trabajar si no hay una unidad. Por eso es que Dios nos manda a que nosotros seamos unidos en el vínculo perfecto de Dios para que los trabajos salgan bien. Tenemos otro ejemplo, cuando el esposo se une a su mujer, dice que ya no son dos más dos, sino una carne. Ahora, usted ve a Daniela y al hermano William fusionados. ¿Usted ve una sola persona ahí? No. Usted ve dos. Pero la Biblia me dice que cuando se unen en matrimonio ya no son dos, sino uno. Y yo creo que ellos, para que el matrimonio funcione, tienen que estar de acuerdo. Ahora, está hablando en sentido lineal, en un solo pensamiento, en un solo caminar, en un solo sentido. ¿No? Exacto. Tú por ahí, yo por aquí, y somos dos, pero vamos a hacer, pues es que siempre hay que consultar a la pareja. ¿Qué te parece si hacemos esto y esto? Y dirá, está bien, pero si hacemos esta forma, no es más fácil. Ok, perfecto. Pero ya hay un acuerdo. Ya hay un acuerdo, pero van en el mismo camino. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre están de acuerdo. Siempre. Siempre ellos repiten lo mismo, hacen lo mismo, aunque trabajan en diferentes formas. Entonces, ¿cómo es así? Bueno, el Espíritu Santo es conocido como el Consolador, como la guía. Él es el que nos guía y Él es el que nos consuela. Jesucristo es conocido como el abogado, como el intercesor. Entonces, vamos a estudiar hoy en la vida de Jesús en una de las personas de Dios. Luego vamos a estudiar la vida del Padre y vamos a estudiar la vida del Hijo, del Espíritu Santo, perdón. Aunque los tres son tres personas y andan conjuntamente trabajando en la misma línea, tienen funciones diferentes. Porque Jesús no lo va a guiar a usted, lo va a guiar es el Espíritu Santo. Amén. Y Jesús dijo, cada vez que vayan a pedir algo a mi Padre, pídanlo en mi nombre. Entonces hay un orden, hay una línea que nosotros debemos respetar, un código. A veces hay gente que no sabe orar, porque piden en el nombre de quién. Y todo lo que hagan, pídanlo en el nombre de quién. Claro, yo diría que no es que no saben orar, es que no lo han enseñado a orar, que es diferente. Bueno, no sabemos, pues, pero tenemos que aprender. Esa es la doctrina, ¿me entiendes? Porque es muy diferente, cuando uno está allá afuera es diferente. ¿Entiendes? Ya uno le pide como, mira Dios, yo no sé tal cosa, Padre, pero yo estoy pasando por una situación, dice tú que me guíes, méteme la mano, que no sé ni para dónde voy, ¿ves? La diferencia. Exacto. Cuando uno está en el Evangelio, que ya conoce la palabra, que ya lo han educado, ya lo han adoctrinado, dice, mira, se hace así, 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 de esta forma. No porque lo diga, sino porque aquí está escrito, mira, okay, ya uno va entendiendo. Y ahí, así uno también enseña indirectamente a nuestros familiares, pues. Amén. Mira, cuando vayas a tal cosa, y esto, y esto, y esto. Cuando tú sientas que estás pasando por una situación de peligro, que estás ahí en lo último, di, ay Jesús, perdona mi pecado. Borra mi libro en el libro de la vida y te acepto a Jesús como mi Salvador y mi único Señor.
y te va a librar de muchas cosas, pero lo estás aceptando. Tienes la inocencia, y como la palabra lo dice, tiene un corazón contrito en ese momento, Dios te va a escuchar, y esa no se va a perder, se va a rescatar. Digo Claro. yo, pues, mi ignorancia. Por lo menos a la hora de echar fuera un demonio, ¿en qué nombre usted va a echar fuera el demonio? Jesús. Pero usted ve gente echando fuera demonios por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para echar fuera demonios. Jesús nunca dijo, con mi sangre echarán fuera los demonios. No, la sangre de Cristo tiene poder y nos restaura y nos limpia de los pecados. Pero no echa fuera los demonios. Quien echa fuera los demonios es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echamos fuera los demonios. Pero usted con la sangre de Jesús no puede echar fuera los demonios. La sangre santa de Jesús es para quitarnos los pecados, no para echar fuera los demonios. Y así pues sucesivamente. Usted no puede decir, en el nombre de Jehová echamos fuera los demonios, o en el nombre del Espíritu Santo echamos fuera los demonios. No podemos quitar los atributos de cada uno, aunque es un mismo Dios. Cada uno tiene una función específica y ese es el deber de nosotros, aprender qué función tiene cada uno en nuestra vida para que podamos hacer algo eficaz en el Evangelio. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ir adelantando, ¿verdad? Estamos en Juan, en la hermana, Dios bendiga a la hermana, Amén, amén. llegando en el Evangelio según San Juan capítulo 1, hermana, estamos allí. Ajá, amén. Dice en el verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos viendo la deidad de Dios aquí, estamos viendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús como el verbo. Como estamos estudiando hoy a Jesús, estamos estudiando el verbo. ¿Y qué es el verbo? El verbo es una palabra. ¿Verdad que sí? Es una palabra. ¿Cuándo deja de ser verbo? Cuando usted la dice. Porque la palabra se convierte en espíritu. Porque usted ve aquí y yo le pongo la Biblia y usted ve el verbo, ¿verdad que sí? Usted lee y usted tiene visiblemente usted está viendo la palabra, está viendo el verbo. Pero cuando sale de mi boca usted la oye, pero no la ve. Y las palabras, Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Entonces estaba trabajando el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo se hizo carne en Jesús y cuando Jesús hablaba, el Espíritu hablaba por medio de Jesús, que era Dios en la carne. ¿Estamos entendiendo? Cuando Jesús se hizo carne y anduvo entre nosotros, pero cuando Jesús predicaba, cuando Jesús hablaba, era el Espíritu dentro de él en la carne, en su templo. Entonces, cuando usted le dicen algo, usted no ve la palabra. Usted ve la palabra que sale de mi boca, pero la siente. La palabra es espíritu y produce vida, la que viene de arriba. Porque hay palabras que matan o no. Hay palabras que producen muerte. Por eso el salmista dijo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de bien y no de mal. Porque usted, hermano, si una persona muy allegada y le dice alguna palabra fuerte, ¿verdad que lo hiere? Y esa herida tarda en sanar. Y he visto, lo Sí, he presenciado. es fuerte. Entonces nosotros debemos aprender a manejar los códigos del reino, de que la palabra más fuerte es la palabra en el espíritu. Porque usted lee algo y no pega tanto como cuando se lo dice. ¿Verdad que es más fuerte cuando usted cara a cara, y esa palabra que me soltaron, verdad que fue fuerte? Por eso tenemos que usar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación para poder resistir, porque a la misma manera que Dios nos está hablando y fortaleciendo, el enemigo también está soltando palabras para herirnos y para derribarnos. Entonces hay una lucha espiritual en un mundo espiritual que no vemos, pero que es más real que el que nosotros percibimos. Mira, el 4 dice, en él estaba la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es Jesús? La luz, ¿verdad? Que eso lo predicamos en un culto unido allá. Luego dice, en él está, el 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué entendemos ahí en ese versículo? Estamos hablando de engendrar, hermano. Y usted conoce lo que es engendrar, ¿verdad que sí? Engendrar en lo terrenal es cuando un hombre y una mujer tienen relaciones y nace algo, un fruto, producto del amor. En el espíritu también hablamos acerca del amor, pero no es una relación terrenal, es una relación espiritual. De tal manera Dios nos amó a nosotros, porque dice Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a lo más preciado que él tenía, a su Hijo amado, el cual era el Verbo, pero tomó forma de hombre. Y lo conocemos como Jesús. Y en la palabra o el nombre de Jesús significa el Salvador. Entonces nosotros no éramos hijos, éramos creación como tal. Dice que a lo suyo vino, porque él era la luz, las tinieblas estaban sobre toda la tierra. Usted conoce que las tinieblas, ya lo estudiamos en las pasadas clases, que el enemigo, cuando fue expulsado del huerto, la serpiente antigua fue enviada donde a la tierra y creó un caos y tomó la voluntad del hombre, y por eso es que todos los hombres pecamos, porque el enemigo nos trabajaba fuertemente la mente. Y dice Efesios que las tinieblas, ¿verdad?, que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento, la manera de pensar de todos los seres humanos, para que de la luz del evangelio no les resplandezca. Ahora, los que ya hemos sido rescatados de las tinieblas y ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, ahora nuestros pensamientos son lúcidos porque tenemos la luz. Cuando usted anda en tinieblas y usted se para de noche, si no prende las luces en su casa, por mucho que la conozca, le va a venir metiendo los dedos a los muebles, le va a meter los dedos a los copetes de la cama, ¿o no? Hasta la pared se la puede llevar. Y ahí es donde vienen los ¡ay! Y ¡ay! No es lo mismo que usted camine en un camino alumbrado a que usted camine en medio de las tinieblas. El que camina en medio de las tinieblas, hermano, está propenso a caer en hueco, ¿o no? Entonces, el mundo está caminando en tinieblas, mas nosotros, que somos portadores de la luz, somos luminarias, pequeñas luces, acá en la tierra, porque ¿quién nos alumbra? La palabra. La palabra, que es el Verbo, que es Jesús. Al usted meterse palabra de Dios, al usted estudiar palabra de Dios, al conocer a Dios, usted no lo ve así, pero en el mundo espiritual, en las tinieblas lo ven a usted como una luz. Y usted resplandece. ¿Verdad que usted no carga Biblia y cuando usted anda por ahí lo reconocen como cristiano? Porque aunque usted no lo crea, la gente ve un resplandor en usted. En lo espiritual la gente sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque hay una luz verdadera. Y él dice que a lo suyo vino, al trabajo, pero los suyos no le recibieron, a los judíos. Mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dejamos de ser creación para convertirnos en hijos por medio de un sacrificio. Lo vimos ayer, en cuanto es necesario que tenga que haber muerte de la persona que ganó la pelea, ¿verdad? Que lo vamos a ver hoy un pedacito. ¿Y quién ganó la pelea? Jesús, porque la muerte dice que la paga del pecado es muerte, pero como en Jesús no hubo pecado, la muerte no pudo enseñorearse de él, y Jesús baja 3 días a la profundidad de la tierra. Eso está en Apocalipsis. Va y le dice al ángel de la muerte, Abadón y Apolión, que es el mismo ángel en griego y en hebreo, y le dice: muerte, yo seré tu muerte. Yo te vencí, ahora dame el poder a mí. Y Jesús le quitó las llaves de la muerte. Entonces Jesús le decía a los discípulos: no le tengan miedo al que le puede matar el cuerpo, ténganle miedo el que puede quitarle la vida y zumbarlo a las profundidades del infierno. A ese ha de temer. ¿Y quién tiene las llaves de la vida y de la muerte? Jesús. Pero es una cosa,
en el versículo 13, donde dice, los cuales no son engendrados Ahí va. de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, entendiendo un poco lo que usted quiere decir, es que muchos hermanos creen que con poner la mano en la Biblia y no cumplir la voluntad de Dios, ya son hijos de Dios. Y no puede ser hijo si no cumple su voluntad. Exacto. O sea, en mi ignorancia, digo yo. Y es lo que está pasando hoy en día en la mayoría de todas las iglesias. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo estoy cómodo y fresco. Pero es que no entiende lo que quiso decir Juan. Ya, Son él. no es más peligroso, ¿sabe por qué? Porque el que no conoce a Dios y nunca ha puesto la mano en la Biblia no es hijo. Y el castigo es menos severo, Sí, porque sí. habemos hijos buenos, pero hay gente que sí es cristiana, pero son hijos de desobediencia. Pasaron a ser malos. hijos, pero son hijos malos, Malos, pero malos. son hijos. Pues cuando tienes hijos, tienes 5 o 6 hijos, no todos te salen buenos, ¿verdad? Hay unos que te salen malos, pero no dejan de ser hijos. Solo que ellos llevan un castigo. Por eso es que la Biblia habla de hijos de obediencia e hijos de desobediencia. Son hijos de Dios, pero los que son de desobediencia son hijos para castigo. Mientras que los otros son hijos de obediencia para bendición. O sea que si ocurre algo cuando pone la mano, cuando, No. o sea, su Estamos nombre es claros. inscrito en el No, libro de la estamos vida, claros, sí. solo que en el caminar, por no querer aceptar la disciplina de Dios, se convierten en bastardos. Después de ser hijos, son desterrados, desarraigados. Dice que su nombre es borrado del libro y son echados. Pero no dejan de ser hijos, solo que son hijos de desobediencia. Dios tiene el control de todo, hermano. Ahora que nosotros tenemos que escoger que nosotros seamos hijos de obediencia y no hijos de desobediencia. Ahí el Espíritu Santo se aparta de ellos totalmente, lo deja. Pero estuvo un tiempo en ellos. Estuvo. Como Saúl, ¿verdad que sí? El mejor ejemplo que tenemos es que Saúl tenía el Espíritu Santo de Dios, solo que por hacer las cosas según él y según lo que él creía, fue quitado el Espíritu Santo de él. Entonces se convirtió en un hijo de desobediencia, porque era desobediente a la voz de Dios. A donde iba también David, pero nada más que David recapacitó rápidamente. Claro. Se corrigió. Ahora, ¿verdad que el mundano no oye la voz de Dios? Porque no conoce a Dios. Ahora, ¿cuándo se convierte una gente en desobediente? Cuando oye a Dios, porque la Biblia dice en el principio, ¿verdad? El mismo apóstol Juan, donde estamos leyendo en sus cartas, más adelante nos va a aclarar algo. Él dice, a la verdad ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fuesen sido de nosotros, permanecieran en la doctrina de Cristo. Ellos a la verdad se incluyeron, se sentaron, participaron, comieron de la misma comida, pero al final se apartaron porque no les agradó la voz de Dios. Esto los hace y los convierte en apóstatas. ¿Y qué es un apóstata? Alguien que gustó de la verdad, pero cambió la verdad por la mentira. O sea que hay más castigo, y la Biblia lo dice, horrenda cosa es para aquel que una vez, habiendo alcanzado la misericordia de Dios, la deseche. No es lo mismo que alguien muera sin haber conocido a Dios nunca, a alguien que conoció a Dios y se apartó y se perdió. El castigo es más fuerte, hermano. Porque el gusano de la conciencia es el que no lo va a dejar, no lo va a dejar allá abajo. Eso lo vamos a estudiar. ¿Sabe usted que la gente después que muere tiene recuerdo? Hay gente que dice que no, pero sí tiene recuerdo. En las iglesias, hermano, esa partecita hay que trillarla todos los días. Hay que trillarla todos los días. Esa partecita, que acaba de decir ahorita ahí. Esa partecita hay que trillarla. Claro. Que digan, no, pero acá repetir lo mismo. No, hay que trillarla para que la gente entienda, porque como que se la dicen una sola vez, y como tú sabes cómo es uno. ¿Verdad que lo dijeron? El mejor ejemplo lo tenemos cuando Jesús habló del rico y Lázaro. Aquel hombre dijo, yo tengo 5 hermanos, o sea que sí tenía recuerdo en aquel lugar. No perdió la memoria, hermano. Él dijo, Padre Abraham, deja que se levante alguien y vaya, porque allá en la tierra yo tengo 5 hermanos y no quieren que venga. Entonces sí tenía recuerdo. ¿O no? Era porque estaban en el infierno, ¿no?
Sí, pero tenía recuerdo. Y lo más. Él recordó. Ahora imagínense que alguien se pierda después de haber estado en la iglesia. Que cada momento recuerde. Yo tenía la salvación y la perdí. Eso es un tormento, ¿verdad? Eso es como un gusano que nunca muere, el de la conciencia. Y fíjate la enseñanza. Que la gente dice, ¿qué fue y vino? El que se muere no viene de allá, pues fíjate. Nadie puede ir para allá ni nadie puede pasar para acá. O sea, que de allá para acá no puede venir ningún muerto. Sí, pero existe algo en el mundo espiritual, que eso lo debes conocer tú, porque caminaste en esa área. Sí. Nosotros humanamente, en este cuerpo, no podemos ir al infierno. Pero si Dios le place y te saca del cuerpo, te lleva a aquel lugar, ya esos son en el espíritu. Sí, pero muerto. Ya la persona se murió, ya tuyo, ya está como Lázaro y el rico, están allá. Eso no pueden coger para acá porque Dios no quiere que vengan, están allá. O sea, eso va a entender que de ahí para acá, para este plano humano, no pueden venir. Hay algo, una barrera que no lo deja pasar. Ustedes no han visto, y yo siempre me he hecho esta pregunta, creo que eso no lo ha respondido nadie, y si a Dios le place, nos lo podrá responder en algún momento. ¿Dónde nos vamos nosotros cuando dormimos? Es como un misterio, ¿verdad? Pero, que hermano, sí? ¿qué? Es un misterio, hermano. Eso sería, uno diría yo, esa es la antesala a la muerte, diría yo, el dormir. Pero ¿verdad que es tremendo? O sea, cómo trabaja el cuerpo humano cuando usted cae en un sueño y se acuesta a dormir y dura hasta 8 horas durmiendo? ¿Dónde anda uno que uno? Es un misterio. Es un misterio. Bueno, en el mundo allá, cuando le salía pues el espíritu del cuerpo, ellos decían que iban a una parte y se sentaban por allá a conversar y se iban lejos cuando se desprendía el espíritu del cuerpo, ¿me entiendes? Mientras venían los otros que pasaban. Es un misterio. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, a mí me pasó creo que 2 o 3 veces en un tiempo, ni siquiera era cristiano, donde yo soñé en lugares que había ido y yo no sabía que esos lugares existían, y con los años fui y existía el lugar como lo vi en el sueño. Y yo digo, vale, ¿cómo es este asunto? Dicen que de ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? No siempre, pero me pasó como creo que 2, o no sé si 2, o si yo creo que hasta lo máximo 3 veces, que después yo dije, yo nunca he venido para este lugar, pero yo soñé con este lugar y así era como yo soñé. No me pregunten qué pasó, pero por eso le digo que es un misterio los sueños. Y no nos vamos a meter ahí porque como se llama misterio, no podemos hablar acerca de los misterios porque le corresponden a Dios. Si nos ponemos a hablar de eso, estaríamos inventando cosas que no podemos comprobar, pero sí sabemos que es un misterio. Igual como el niño cuando se forma en el vientre de la madre. ¿Verdad que sí? Misterio. Es un misterio, hermano, cómo se van formando los huesos, la cabeza, los órganos. Es un misterio. Solamente Dios con sus misterios. Esos le pertenecen al Dios soberano. Entonces, hermano, ¿verdad? Estamos hablando de que este verbo se haría carne y era conocido como Jesús. Ahora sí vamos a entrar en la materia, ¿quién era Jesús? Ya lo vimos como verbo, ahora lo vamos a ver que la Biblia nos está hablando de que Él vendría y tomaría forma de hombre. ¿Verdad que sí? Ahora vea, mira este misterio tremendo. Vayámonos a Hebreos capítulo 1. El Hijo superior a los ángeles. Capítulo 1. Sí. Pero vamos a leer desde el capítulo 1. Tenemos ahí Hebreos, la carta de los Hebreos. Amén. Está casi al final. Antes de Apocalipsis, antes de la carta de Judá y De Apocalipsis. Timoteo. Antes de decir, de Pedro. Hebreo, capítulo 1. No puedo. No, sí. Ok, yo voy a ir leyendo mientras usted se está ubicando. Dice, Dios habla por medio de su Hijo. Entonces, es conocido como el intercesor, un atributo. ¿Quién fue Jesús? Un mensajero del Padre, el cual transmitió un mensaje claro. Como un mensajero. Jesús siempre dijo, yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre. Yo no hago nada si antes no he visto a mi Padre. Jesús siempre oraba y pasaba noches orando porque Jesús nunca hablaba por sí mismo, sino que Jesús era un portador
de lo que el Padre le había dicho, porque Jesús renunció a todos cuando tomó la forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús cuando nació, no nació con superpoderes, hermano. Nació sin pecado, pero no nació con superpoderes. Que hay gente que dice, claro, era el Hijo de Dios. Jesús tuvo que sufrir y pagar, como quien dice, un gran cuadrante para darnos la vida a nosotros. ¿Usted cree que Jesús no fue perseguido? ¿Usted cree que Jesús no fue tentado? Dice que fue tentado en todo. Y cuando dice que fue tentado en todo, yo digo que a Jesús le llovían las mujeres. No lo explica la Biblia, pero Jesús tuvieron que haberlo perseguido las mujeres, porque uno de los ataques que tiene el diablo, que el Señor lo reprenda para derribar el ministerio, es a la mujer, ¿o no? Pregúntele a Sansón, pregúntele a David, pregúntele a toda esa gente, que esa gente por un descuido, el enemigo los destruía. ¿Usted cree que en verdad el enemigo no le puso a Jesús mujeres de todos los calibres? Pero Jesús tenía su vista en el mensaje de su Padre. Ve, dice en el verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, aquí me está hablando la carta automáticamente que el Padre y el Hijo estaban antes de la creación del mundo. ¿Sí o no? Me está diciendo que el Hijo es mayor que los ángeles. Y dice en el principio, vamos a volverlo a leer porque esto es soberanía de Dios. Esto es Dios hace como Él quiere. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, Jesús es el heredero, ¿cierto? Jesús es conocido como el novio de la iglesia. Ahora, cuando el Hijo tiene bienes y tiene posesiones y Dios le da un poder, cuando muere el hombre terrenal, ¿quién hereda? El Hijo. ¿Y si tiene esposa? La esposa. Entonces Dios nos ha hecho a nosotros herederos y coherederos con Cristo. Porque Cristo, habiendo obtenido la vida eterna, porque resucitó de entre los muertos, es conocido como el unigénito, el primero de la resurrección. Y usted dirá, no, pero hubo gente que resucitó antes. Yo se lo puedo comprobar por la Biblia. Pero murieron otra vez. Pero volvieron a morir, te lo digo. Y están ahí muertos. Pero Jesús no. ¿Verdad que Lázaro resucitó? Primero que Jesús, ¿o no? Sí. Pero con el mismo cuerpo. Él resucitó, pero con el mismo cuerpo. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Es el unigénito, el único Hijo de Dios. Nosotros somos como adoptivos, porque somos por adopción. Y Jesús, como hermano mayor de nosotros, venció. Y al él morir, ¿verdad que la herencia cae sobre sus hermanos? Entonces Cristo, al morir en la cruz y al subir al Padre nuevamente, nos ha heredado por heredad, no porque a nosotros nos haya costado algo, le costó fue a Él su vida, todo lo que Él ganó en las batallas espirituales y los triunfos que Él hizo. Por eso Pablo dijo, en Cristo soy más que vencedor. Voy de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque Cristo es el vencedor. Y al Cristo vencer, nos heredó. ¿Qué nos heredó? ¿Ah? La salvación. Pero ¿qué más nos dio? Porque la herencia fue completa. ¿Quién no había en nosotros que después... El Espíritu Santo. Nos heredó el Espíritu Santo. Y fíjense, que con razón él le dice, No os dejaré solo. en el mar le dice, madre, ahí está tu hijo, me dando una herencia, te estoy dejando un hijo. Madre, ahí está tu hijo. ¿Está entendiendo? Si Jesús no muere y asciende al Padre, el Espíritu no viene a nosotros. ¿Cómo? Porque Jesús se convirtió en el sumo sacerdote de una vez y para siempre y nos quita el pecado porque es el fiador. Como nosotros estábamos enredados por todos lados, el enemigo nos tenía presos. Nosotros en juicio toditos perdíamos. Porque el enemigo nos iba a ganar a todos, ¿o no?
Sí. Este mató, este adulteró, este codició. Miren, no teníamos ganes por ningún lado. Entonces, cuando usted va a un juicio, usted necesita un abogado o no necesita un abogado. Y si usted tiene un fiador, usted sale bajo fianza. Pero tiene que haber un fiador. Jesucristo se convirtió en nuestro abogado y en nuestro fiador, librándonos así de la muerte y dándonos la vida por heredad. ¿Estamos claros ahí? Entonces, ¿O alguna pregunta? no. Entonces fíjate que la balanza de la justicia que nos muestran está errada. Porque la balanza de la justicia es Cristo en la cruz con los ladrones a los lados. El ladrón que era consciente y el otro que era ladrón nato. Más malo, ellos no. Ambos eran ladrones. Sí, pero este era más consciente. Él no hizo nada que hace aquí en la cruz, ¿me entiendes? Es un ladrón consciente y un ladrón inconsciente. Ahí está la balanza de la justicia. Cristo en el medio, que es lo justo, y los dos en los lados sopesando. Uno diciendo cosas buenas y el otro diciendo cosas malas. Esa es la balanza de la justicia. No eso otra lo que nos toman muestran así. por ahí. Lo toman así, pero en la Biblia no nos muestra así. No, pero es que ¿Lo toman o lo tomamos? es que se puede tomar así, porque fíjate que incluso lo acaba de decir, necesitamos un abogado para que nos defienda. Y si llevamos esa balanza a los tribunales, si no hay un abogado no hay juicio. Exacto. Si no hay un abogado no hay juicio. Entonces, la verdadera balanza de la justicia es esa. Cristo en el madero con el bueno. ¿Cómo digo? No, o sea, los dos eran malos, pero uno se arrepintió, el otro reconoció sí, y se arrepintió. Pero es lo que te digo, bueno, entonces es el hecho que si uno cuando lleva uno ante la justicia, fíjate que aquí hay una persona ante la justicia y reconoce lo que hizo, la pena se la rebaja. Claro, exacto. Entonces dice que no, yo me acuerdo que antes decían, no, es que el malandro bueno y el malo. No, ambos malandros son malos. Yo no he visto malandro bueno, ambos son malos. ¿Verdad? Solo que bueno, uno se arrepintió y reconoció a Jesús. Y Jesús por eso le dice, por ende le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús tomó la carga del hombre. Hermano, pero fíjese una cosa, lo que pasa es que esa parte en la Biblia la tomaron y se presta como a los entendidos. Porque ahí le falta algo. Cuando él dice, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Porque si la tomamos, que estarás conmigo hoy en el paraíso, Jesús no fue directamente al paraíso. Jesús bajó al Seol. ¿Y al dónde estaba el paraíso? No. De eso lo estudiamos después. No te lo voy a explicar ahorita, pero vamos a enredar. El paraíso estaba abajo. ¿Abajo en dónde? En el seno de Solamente Abraham. una cima, sí. Lo separaba era una cima. Eso después lo hablamos. Porque él bajó, incluso, pero él bajó primero fue para allá abajo. Bueno, pero él fue a buscar los que eran de él. Porque cuando Jesús resucitó, resucitaron los muertos con él, los que eran de él. Tanto que algunos le tocaron las puertas a sus familiares. Eso está en la Biblia. Después lo estudiamos. ¿No yo? Porque si no, no vamos a salir ahorita y lo vamos a desenfocar de ahí. No, estamos en contexto, Te quedó como picando. Después hablamos de él. Okay. ¿Cómo que? Sí, no, veamos, ven. Dice el 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor del Padre fue el Hijo de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Ahora, qué tremendo que los ángeles se rebelaron contra Dios, pero Jesús no se hizo ángeles para salvar a los ángeles. Pero el hombre que pecó en transgresión, Jesús, en vez de hacerse superior, se hizo inferior por amor para rescatarnos a nosotros. Jesús pudo, ¿verdad? Pero ustedes saben por qué no hubo... Jesús no se hizo ángel para salvar a los ángeles, porque el pecado fue allá arriba, mientras que el pecado de nosotros fue aquí abajo. La rebelión vino de arriba. ¿Dónde estaba Luzbel? ¿Y qué fue creado primero? Los cielos. Porque en Génesis dice, y creó Dios los cielos y luego la tierra. No fue el mismo día que Dios creó los cielos y la tierra. Porque un día para Dios son como 1000 años.
Pero nosotros cuando leemos la Biblia llevamos la palabra a nuestro tiempo, y cuando dice que Dios hizo la tierra en 6 días, creemos que lo hizo en una semana terrenal. Pudieron haber sido 6.000 años, ¿o no? Porque está la hora. Y mire, una vez yo le pregunté eso al Señor y me dijo, es que tú no entiendes mi misterio, mis pensamientos son más grandes. Y yo decía, Señor, pero qué injusto, una mosca vive 24 horas, máximo 48 horas, no sé, ponle 72 horas. Eso es como nada, para ellos eso es bastante. Entonces yo dije, nosotros somos como las moscas. ¿Por qué? Porque yo le preguntaba que la gente antes, que no había tanto pecado, vivían hasta 900 años o no, 960 años. Yo le digo, Señor, nosotros somos como una mosca comparado a cómo vivían ellos. Porque uno llega a 50, 75 los más robustos, pero saque la cuenta usted, 75 años, 80 años, a 960 que vivió Matusalén. 75 no puede con tu alma. ¿Ah? Hermano, Y si es gordito. qué tremendo es el pecado, porque esa gente tenía 900 años pero caminaba, metían el hilo en una aguja, ¿verdad? Pero el pecado todo lo deteriora, el cuerpo humano. David decía, cuando callé mis huesos se envejecieron, se secaron. O sea que el pecado también actúa en el cuerpo. Y por eso usted ve gente enferma, doblada, cansada, por causa del pecado. Porque el pecado todo lo destruye. Y Jesús vino para deshacer las obras del maligno. Entonces el enemigo sabe que si usted y yo pecamos, nos estamos enfermando. No solamente el alma, sino también la carne. ¿Verdad que hay gente que cuando confiesa es que parte? ¿Usted no ha visto que hay gente que no puede morir? Porque tienen un propósito y no se tiene que confesar, si no, no se muere. Y se mueren y vuelven otra vez al cuerpo. Hasta que confiesan y... Una hermana ayer me dio unos testimonios. Es tremendo, hermano. Que fue a visitar a una persona y estaba una persona ahí que la veía. Entonces ella fue a predicar y que la enfermera le dijo, no, ¿qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? Porque falleció. Después que ella le predicó, le habló en el oído y la persona falleció. Ahora veamos esto. Hermano, ¿qué también pasa cuando están pactadas? Por eso. Hay que poner hasta boca abajo en el piso porque pueden morir, porque si no, no se puede morir. Son misterios. Por eso es que estamos hablando de misterios, ¿verdad? Porque hay dos mundos, y en este caso, como estamos hablando de Jesús, veamos ahí en el 5 que dice, el Hijo superior ¿a quién? Y cuando él habla del Hijo, está hablando de Cristo. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Está hablando del hombre regenerado. Estábamos hablando de que íbamos a hablar del hombre regenerado. Este viejo William que vemos ahí, en un día tiene que morir. Porque cuando Dios se lo vaya a llevar, no se lo va a llevar con ese carapacho, ya todo enfermo y arrugado por el pecado. ¿Verdad? La hermana Milagro tiene un cuerpo, no, yo me imagino que un oso, ¿verdad? No se la van a llevar con esa misma carne ya que se está envejeciendo, hermano. Todos vamos a envejecer, ¿o no? ¿Usted se quiere ir con el mismo cuerpo, hermana María Román? No, ¿verdad? ¿Te quiere su cuerpo nuevo? No, Señor, transfórmalo, pónmelo bien bonito, que no sufra, que no llore, que no tenga dolor. Entonces va a ser un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús pegó el madero en la cruz y le dijo al diablo, ahí está tu pedazo de carne, toma. Pero lo que está dentro de esos pedazos de carne, que es el alma, es la que está en juicio. Y cuando usted gana la batalla, esa alma
pasa a ser de Dios. Porque el profeta Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque la muerte del cuerpo, esa es, ya esa viene. Todos moriremos, dice Pedro, acepto que venga Cristo ahorita y nos transforme y subamos. Pero, ¿quién levanta la mano aquí que va a vivir 1000 años? Y con dolores menos. Y con dolores menos, como dice la hermana, imagínense, si ya una persona de 120 años quiere pedirle a Dios, no, Señor, ya me cansé de vivir mucho, llévame contigo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener claro, ¿qué tenemos que tener claro? Que a veces nosotros andamos cuidando más esta carne que el alma, y nos ponemos que si vamos a hacer una cirugía, que si un médico, eso es vanidad, que si vamos a hacer ejercicio, no es que sea malo que usted haga ejercicio, es bueno, pero eso no lo va a llevar al cielo ni lo va a llevar al infierno, eso usted lo está haciendo para verse mejor. Pero, ¿qué ganamos nosotros con poner el cuerpo hermoso, hermano? Como hay gente, ¿verdad?, que se opera y su corazón lleno de gusanos. Y por fuera bien bonitas y bien bonito, Y el motor malo. pero el motor malo. O sea, la manzana, cuando usted ve una manzana en un árbol, usted la ve codiciable, pero cuando usted le pega el mordisco, tiene un gusano. Usted se le quita el deseo. Tan bonita que estaba la manzana, pero, ahí es donde viene el pero, está contaminada. Ese es un misterio. Así, hermano. Y yo creo que las manzanas más bonitas son las que más tienen gusano, ¿verdad que sí? Ese es un Bendito misterio. sea la gloria de Dios, Hay un hermano. gusano ahí encerrado. Como con la manzana, ¿verdad? Y si le ves la mitad gusano nada más y más de... Ya se comió la otra mitad. Entonces, hermano, yo digo que el ser humano también a veces es así, pues. El ser humano a veces, como se enfoca más en lo exterior, pierde mucho tiempo arreglando lo de afuera, cuando eso va al polvo, porque del polvo fue tomado. Lo que usted tiene que cuidar es el alma y tener la confianza de que usted tiene una nueva morada, un nuevo cuerpo, pero que usted debe ser obediente a Jesús. Porque el abogado le va a decir a usted, gané el caso, pero usted tiene que no ser reincidente, ¿verdad? Porque Jesús ya lo libró de la muerte, y a mí. Pero ¿qué pasa cuando una persona lo dejan en libertad, hermano, y vuelve y reincide en el mismo pecado? Le meten la sentencia doble. ¿Verdad que mi hermano Franklin? Y hay muchos que salen, vuelven otra vez para Y de paso le dicen, y ahora no tiene beneficio. Y ahora no tiene, como quien dice, vuelta atrás, porque eres reincidente. Entonces, si Dios ya nos libró del pecado, ¿qué vamos a hacer nosotros otra vez para el mundo? Hacer lo que hacíamos antes, cuando ya Dios nos libró de eso. Hasta peor. Pero no antes, no igual que antes. Antes estaba con los ojos cerrados, ahora con los ojos Ahora es abiertos. peor. Ahora sabes lo que estás peor. haciendo. Con premeditación y alevosía. Es peor la sentencia. Entonces creo que hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Vamos a buscar ahora la cita donde nos dice que Dios es abogado. ¿Usted ha leído en la Biblia que Dios es abogado? No me recuerdo. Sí, no le digo. Pero sí he visto. Pero no sé en qué parte que está. Búsquenlo en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, al Antiguo de Hebreo. Al Antiguo de Pedro. Está bien. Ajá, ¿qué dice allí en el subtítulo en el capítulo 2? Cristo es nuestro abogado. Ah, entonces sí dice la Biblia que Jesús es nuestro abogado. ¿Y para qué sirve un abogado? Para defendernos de todo. Para defendernos de las metidas de patas que hacemos. ¿O no? Ujú. ¿Cuándo usted busca un abogado? Usted no va a buscar un abogado por no dejar. No. Los abogados, por eso es que mi abuelo decía, miren, uno en la familia siempre tenía amigos, un doctor, un abogado, ¿verdad? Un mecánico. Usted siempre tenga en su agenda un abogado, amigo, que sea amigo suyo, porque esos son tramposos a veces. Que un doctor, un mecánico, eso no puede faltar en su lista de amigos. Eso es a lo terrenal. Pero hermano, este abogado es incorruptible. Y este abogado no pierde ni un solo caso. Tenemos el mejor abogado, a Cristo. Hermano, es otra cosa. Hay muchos cristianos, ¿verdad?, que están pasando por un proceso y les llega a alguien. Mire, yo te puedo ayudar, pero tienes que darme tanto para ayudarte. Y el cristiano le da el dinero. Y en mi iglesia digo yo, eso no es de Dios. Porque si Dios le ha mandado a uno a alguien que lo ayude, es que lo ayude. No es que usted tenga que pagarle dinero. Porque si la palabra dice sujetar a las leyes terrenales,
la ley real dice, búscate un abogado a quien tú le pagues para que te defienda, ¿verdad? Pero no que le vas a este porque te lleve el papel, el otro porque te haga esto, Ya porque eso es te haga la gestoría, bla. ya eso es otra cosa, eso es gestor, eso lo hacen hasta los gestores. Sí, pero uno, o sea, lo que es que el cristiano cuando está en el proceso, no se puede prestar para eso, No, porque pero no es la voluntad de Dios. claro, pero ya sabemos que, bueno, sabemos que hay hijos de obediencia y de desobediencia. A ver, yo por lo menos le dije una vez a un abogado, amigo mío, muy amigo mío, Dios lo bendiga. Amén. Y yo le dije, varón, pero tú agarraste una carrera que a mí no me cuadra mucho por la Biblia. Y él me decía, que tiene un solo pelito así para, tú lo conociste, ¿verdad? Llámame enfilar. Y yo le decía, varón, ¿cómo tú vas a estar divorciando gente si la Biblia no aprueba los divorcios? Me dijo, no, la Biblia no aprueba, es que se vuelvan a casar. Y yo le digo, bueno, es verdad, yo los divorcio, pues yo les digo, porque yo primero les doy una consejería, saben que te tienen que reconciliarse, porque esto, no, para nosotros igual no vamos a divorciar, bueno, pero no puede volverse a casar, yo los divorcio, pero ya sabe que no se puede volver a casar. Y me dijo una verdad, ¿o no? Pero es que la Biblia dice, hermano, porque la Biblia dice, bueno, ponemos ese tema, ciertas cosas hay que sí se puede volver a casar cuando hay ciertas condiciones. Dependiendo de los casos, pero eso no lo vamos a tocar ahorita. No, eso es porque... Porque si no, ¿verdad? Entonces imagínate, pero- los chinches en la iglesia. No, pero estamos en el contexto que estamos hablando de abogados, ¿no? Sí, pero estamos hablando ahorita de Jesús, del abogado por Jesús, no de los terrenales, no, porque son No, no. corruptos. Vamos a hablar de este. Hay que agarrarse de este, hermano. Yo, Este es el bueno. terrenalmente, espiritualmente, de este. Ahora mire lo que dice Juan. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, un abogado hace el papel de un intercesor. Alguien quien intercede delante de un juez para que el juez no lo sentencie. O que si viene una sentencia no sea tan dura. Porque el abogado es conocido como defensor. Jesús dice, Juan le está diciendo, hijitos míos, o sea, Juan como padre espiritual, como maestro, le está enseñando y le dice, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos, o sea, pero no abusemos del abogado, ¿verdad? Porque Él intercede por nosotros delante de nuestro Padre, que es Dios, el Dios soberano. Entonces Jesús es intermediario entre Dios Padre y los hombres, es el único. Ahora, cuando nosotros nos vamos a las demás religiones, por lo menos vamos a hablar de la católica, pues. La gente cuando peca se va delante del cura, ¿o no? Y se mete allí en el confesionario y va y le dice al Padre que interceda por él ante Dios. ¿Y dónde queda Cristo? Porque Juan me está enseñando que abogado tenemos para con el Padre, pero él me está diciendo que quién es el abogado, ¿o no? ¿No es Cristo nuestro abogado? ¿Y para qué vamos para el Padre de la Pocaterra o el de Tocuyito? No, porque ¿Verdad? ellos dicen que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Imagínate. No, pero es que el orden que me está enseñando la Biblia No. es... Sí, pero o sea, por lo que ellos se llevan, me explico. O sea, Ajá. el vicario de Cristo, imagínate, ¿ah? No sé cuándo lo designaron. Ahora, aquí me está hablando y me está diciendo que si alguno comete falta, abogado tenemos para con el Padre, o sea, el que va a intervenir por nosotros ante el Padre, a Jesús, porque Él lo dice claro. Y dice el justo, ¿verdad que sí? Jesucristo, el justo. Luego Él dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar. Entonces nos está diciendo también que Jesucristo es el modelo del Padre aquí en la tierra. O sea, Jesús se presentó como el camino, como la verdad y como la vida. O sea, Jesús como nuestro hermano mayor en la carne dijo, ustedes tienen que seguir, caminar como yo caminé en la tierra. Ahora, ¿cuándo vio usted a Jesús acusando a otro? Señalando a otro. ¿Cuándo vio usted a Jesús en murmuraciones, en críticas? ¿Cuándo vio usted a Jesús descontento por lo que tenía?
¿Cuándo vio usted a Jesús peleando puestos en la iglesia? Si Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabecera. Jesús se preocupaba más en ir a las casas donde no tenían acceso para poder escuchar una palabra de salvación, una palabra de vida, que estar dentro de una congregación. Jesús iba a la congregación, es necesario congregarse, pero lo que vino a buscar Jesús, lo que se había perdido. Y Jesús lo señalaron, lo juzgaron, lo criticaron, le dijeron todo tipo de mal, y Jesús les hablaba abiertamente. Si yo soy el abogado, pero también era médico al mismo tiempo, el enfermo es el que tiene necesidad del médico. Ahora, ustedes son según los que están sanos, no, porque eran los sacerdotes que estaban acusando a Jesús. Le dijo, en verdad, este dice que es el Hijo de Dios, y si fuera profeta, supiera en qué casa está metido, o con quién anda. Y Jesús le dijo, no, pero es que yo vine, fue al que está necesitando, al enfermo. Si usted fuera un médico, usted decidiría qué tipo de médico es. O uno bueno o uno malo. Porque ambos médicos son médicos porque se graduaron. Pero si usted va a una clínica y usted está enfermo y se está muriendo, el médico de la clínica es asalariado. Y si usted no le paga, no lo deja entrar, ¿o sí o no? Usted tiene que soltar el dinero adelante. Y si usted lo llaman a la casa, le cobra más. 2 hasta 3 veces más. Ok. Y estos médicos que son asalariados se ponen de acuerdo por la tarifa. Pero ¿qué pasa si hay un buen samaritano que monta una clínica bien buena y cobra menos, mucho menos que todas las clínicas que se están llenando de plata? ¿Qué van a hacer los otros conjuntos de médicos? Lo van a tratar de sacar del camino. ¿Por qué lo van a tratar de sacar del camino? Porque la gente va ahí es donde le pueden suplir la necesidad. Y que ese médico deje la clínica para ir a las casas, y el que no tenga dinero dice, no importa, no me pagues, yo te hago las sanidades gratis. ¿Cómo van a ver las clínicas a ese médico? Mal. Porque le está golpeando los intereses, ¿o no? Ahora, ¿cómo veían los sacerdotes a Jesús? Mal. Porque Jesús los hacía quedar mal. Ahora, si nosotros sabemos que hay pecados en las casas y en los barrios, ¿no es más fácil que nosotros lleguemos a las casas, les prediquemos y nos los traigamos a esperar que ellos vengan? ¿Verdad que es muy difícil que vengan? Pero si nosotros armamos un plan de contingencia como camilleros, como enfermeros, y el médico está aquí y nos traemos esos enfermos, yo apuesto que Jesús los sana a todos, porque aquí está el mejor médico. Amén. Pero para eso estamos nosotros como camilleros, para trabajar en la obra de Dios y decirle, nosotros no tenemos poder, nosotros no tenemos cómo solucionarte, pero sí conocemos al que soluciona todo. Amén. ¿Y cuál? Bueno, se llama Jesucristo. Yo no lo conozco. Bueno, vente con nosotros que te lo vamos a presentar, te vamos a poner en el frente con él, y tú verás cómo te trata ese médico. Pero para eso es que está unido la iglesia en un solo lineamiento, para que el fruto, la semilla de fruto. ¿Qué hablamos al principio? Que Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en unidad, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer para trabajar? Estar en unidad y en acuerdo. Un solo lineamiento, una sola doctrina, un solo lenguaje. Y Jesús no nos mandó a predicar el evangelio por todo el mundo. No nos dice la Biblia que tenemos que visitar a los huérfanos, a las viudas, a los menesterosos, que visitemos a los presos y que nos sintamos presos conjuntamente como que si estuviéramos nosotros con ellos. ¿Lo manda o no lo manda? Sí. ¿Y por qué no queremos hacerlo? Bueno, yo creo que ya nosotros empezamos nuevamente a tomar la rutina. Amén. Y gloria a Dios, porque Dios ha puesto ese deseo nuevamente en que nosotros nos alineemos, y el primer trabajo que hicimos, ¿verdad, hermana Román? Nos salió bien. Perfecto. Porque estábamos todos en un mismo sentido. Amén. Pero si fuéramos estado uno por un lado, el otro por el otro lado, no vemos la gloria de Dios, hermano. Entonces ya estamos viendo aquí que Jesucristo pero es por eso, pues, es el abogado. Lo importante que es está alineado todo en un mismo sentido, en un mismo pensamiento, para tener éxito en la misión. Ok, claro. Ya hablamos acerca de la eternidad, que es Juan capítulo 1, desde el verso 1 al 14.
ya hablamos como Dios, como el Hijo, hablamos de el Hijo superior a los ángeles, y ahora nos queda ya para ir terminando, hermano, esta doctrina, esta primera parte, porque es bastante lo de Jesús, pues tiene bastante, muchos atributos, pero para no sobrecargar el estudio, ¿verdad? Porque es de nuevo creyente, vámonos a Juan 14, que Jesús se presenta como el camino, como la verdad y como la vida. Juan 14, 6. O leámoslo desde el verso 1. Amén. ¿Verdad que sí? Dice, Jesús es el camino. ¿Verdad que sí? Ya hablamos Amén. acerca de lo que es el camino. El camino es, hermano, para que usted pueda llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no camina por donde Jesús caminó. Nadie. Dice así: no se turbe vuestro corazón, hablándole a sus discípulos. Creed en Dios, el Dios Padre, creed también en mí. En la casa de mi Padre, habla Jesús, muchas moradas hay. Si alguno no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo está aclarando. Nadie puede llegar al Padre si no pasa primeramente por Jesús. Y dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí lo hace estas obras. Ahora, ¿qué entiende usted allí? Ya con esto estamos terminando. ¿Quién moraba en Jesús? El Padre. El Espíritu Santo. Exacto, el Espíritu Santo y el Padre. Y luego dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios Padre no compartía su gloria con nadie. En ese entonces Jesús no había venido. Pero luego Jesús, que se le dio toda potestad, que está allá en Juan, que eso lo vamos a ver en las próximas clases, en Juan 16, dijo, Jesús le dice: Padre, de la gloria que tú me diste, porque la gloria del Padre es el Espíritu, de la gloria que tú me diste cuando yo caminé en la tierra, yo les quiero dar ahora a ellos. Y usted tiene de la gloria de Dios. Yo tengo la gloria de Dios. ¿Cuál es? El Espíritu de Dios. Amén. Por eso es que usted ahora ora y los enfermos se sanan. Por eso es que usted lee la Biblia y ahora la entiende. Porque tiene la esencia de Dios. Porque ya ¿cómo decimos? La gracia, el favor de Dios mora en usted y en mí. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Cuidarlo. Cuidar la esencia que fue derramada en nosotros, porque Él se contrita. Que eso lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Tiene alguna pregunta o hasta aquí hemos entendido? No, entendido. ¿Sí? Está más claro. Si en la propia palabra lo dice. Si Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces son atributos. Estos son atributos que tenía el Hijo de Dios. Ninguno de nosotros puede decir: el que quiera ir al Padre, siga como yo camino, porque se van a ir por otro lado menos para donde el Padre. ¿Verdad que sí? Nadie de nosotros puede decir: imítenme a mí. No, Pablo con todo lo que tenía decía: sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Entonces el modelo a imitar es Cristo. Amén. Enamórese de Jesús, estudie la vida de Jesús, vea cómo Jesús anduvo, imítelo y eso lo llevará al cielo. A Jesús. No quiera ser como Jeremías, no quiera ser como Isaías, porque ahorita hay muchos profetas como la antigüedad. No, usted sea como Jesús. Porque Jesús es mayor a todos. Jesús fue mayor a Moisés. Que eso lo vamos a ver en los atributos en la próxima clase. ¿Quién era mayor? ¿Moisés o Jesús?
Pero hay gente que quiere andar bajo Moisés. Bueno, pues, Es la ley de Moisés. es lo que, pues, te estoy diciendo, es que cuando andamos todos a una sola doctrina,